Literatura colombiana. Estudio de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Aquí les presento una imagen de Gabriel García Márquez en un billete de 50,000 pesos colombianos. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo del 1927 en Aracataca, Colombia. Fue escritor y periodista. En el 1947 empezó a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y en El Heraldo y pasa a integrar el conocido Grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante lo influenciarán como Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway, Kafka, entre otros. En el 1955 viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, publicadas en el 1961 y 1962 respectivamente. En el 1958 regresa a América y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura de relatos de los funerales de Mama Grande, 1962. Tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse en México. Allí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine, El Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Unos años después, en el 1967, publica la que pronto se convierte en su obra más conocida y a cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo, Cien años de soledad. El éxito es inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive del 1968 al 1974. Allí escribe cuentos como Isabel viendo llover en Macondo, 1968, Relato de un náufrago, 1970, y El otoño del patriarca, 1975. En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En el 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en los tiempos del cólera, 1985, El general en su laberinto, 1989, y 12 cuentos peregrinos, 1992. En ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, donde dirigía anualmente un taller de guión. Tras obras como Del amor y otros demonios, 1994, Noticias de un secuestro, 1996, publica en el 2002 Vivir para contarla, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes, 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, 2010. Gabriel García Márquez muere en México el 17 de abril del 2014 a los 87 años a causa de un cáncer. Sus herederos depositaron el 24 de febrero del 2015 en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado del escritor in memoriam. Gabriel García Márquez forma parte del boom latinoamericano del 1960 al 1970, un movimiento literario protagonizado por diferentes autores de Latinoamérica cuyas obras tuvieron un gran éxito en todo el mundo. Gabriel García Márquez en Colombia, Julio Cortázar en Argentina, Mario Vargas Llosa en Perú y Carlos Fuentes en México. Aquí les presento fotos de autores del boom latinoamericano. A la izquierda tenemos a Cortázar, luego García Márquez, Carlos Fuentes,
Y por último, Vargas Llosa. Antes de comenzar con el resumen de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, es importante definir algunos conceptos. ¿Qué es macondo? En Colombia es un árbol corpulento de la familia de los bombacáceas, semejante a la ceiba que alcanza de 30 a 40 metros de altura. Aquí les muestro una imagen del árbol macondo. Su corteza es de apariencia lisa, de un color grisáceo con anillos circulares que se forman cada 1 o 2 metros. Sus hojas son simples y ovaladas, miden cerca de 30 centímetros de largo y de ancho. Con su madera se elaboran canoas y artesas utilizadas para guardar granos y harinas. La semilla central del fruto se come tostada. ¿Por qué Gabriel García Márquez utilizó el concepto macondo? Es un pueblo ficticio que se desarrolla en las novelas La hojarasca, 1955, El coronel no tiene quien le escriba, 1961, Los funerales de Mamá Grande, 1962, La mala hora, 1962, Cien años de soledad, 1967. Así que Gabriel García Márquez utiliza Macondo como un pueblo ficticio. ¿Qué es Macondo en Cien años de soledad? No es solo un pueblo, es una imagen de una familia que vive toda suerte de mitos, prejuicios, anécdotas, valores, sueños y voluntades encaminadas al olvido, a la transformación del tiempo. La historia cambiante y visible de la familia Buendía es a la vez un reflejo de la infancia de Gabriel García Márquez. ¿Cómo se estructura Cien años de soledad? La obra consta de 20 capítulos sin título. La novela abarca 7 generaciones de la familia Buendía. La novela Cien años de soledad abarca 7 generaciones de la familia Buendía. Primera generación, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Segunda generación, José Arcadio, Coronel Aureliano Buendía, Amaranta y Rebeca. Tercera generación, Arcadio, Aureliano José y 17 Aurelianos. Cuarta generación, José Arcadio II, Aureliano II. Quinta generación, Renata Remedios, conocida como Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula. Sexta generación, Aureliano Buendía y Melquiades. Séptima generación, Aureliano. Al final del resumen voy a ofrecerles una breve descripción de cada uno de estos personajes. El realismo mágico presente en Cien años de soledad es un estilo narrativo que combina elementos realistas con elementos fantásticos de manera tan natural que desafía la percepción tradicional de la realidad. En Cien años de soledad, 1967, se introduce al lector en un mundo donde lo extraordinario es parte de lo cotidiano o común. Resumen sucinto de Cien años de soledad. La novela presenta la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. En una pelea de gallos en la que resultó muerto el animal de Prudencio Aguilar, enardecido por la derrota, le gritó a José Arcadio Buendía, dueño del vencedor: a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer, ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio por el miedo de Úrsula de que la descendencia naciera con cola de cerdo.
Así fue como José Arcadio Buendía reta en duelo a Prudencio, en el que José Arcadio lo mata al atravesarle la garganta con una lanza. Sin embargo, su fantasma lo atormenta, apareciéndose repetidas veces en la casa, lavándose la herida mortal con un tapón de esparto. Así es como José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán deciden irse a la sierra. En medio del camino, José Arcadio Buendía tiene un sueño en el que se le aparecen construcciones con paredes de espejos. Y preguntando su nombre, le responden Macondo. Así, despierto del sueño, decide detener la caravana, hacer un claro en la selva y habitar allí. El pueblo es fundado por diversas familias conducidas por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes tuvieron 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, nombres que se repetirán en las siguientes generaciones. José Arcadio Buendía, el fundador, es la persona que lidera y maneja las novedades que traen los gitanos al pueblo, teniendo una amistad especial con Melquiades, quien muere en varias ocasiones y sería fundamental para el destino de la familia. José Arcadio, el fundador, termina su vida atado al castaño hasta donde llega el fantasma de su antiguo enemigo Prudencio Iguarán, con el que dialoga. Úrsula es la matriarca de la familia, quien vive durante más de 100 años cuidando de la familia y del hogar. El pueblo poco a poco va creciendo y con este crecimiento llegan habitantes del otro lado de la ciénaga. Con ello se incrementa la actividad comercial y la construcción en Macondo. Inexplicablemente llega Rebeca, a quienes los Buendía adoptan como hija. Por desgracia, llega también con ella la peste del insomnio y la peste del olvido causada por el insomnio. La pérdida de la memoria obliga a sus habitantes a crear un método para recordar las cosas y José Arcadio Buendía comienza a etiquetar todos los objetos para recordar sus nombres. No obstante, este método empieza a fallar cuando las personas también olvidan leer. Un día regresa Melquiades de la muerte con una bebida para restablecer la memoria que surte efecto inmediatamente, y en agradecimiento es invitado a quedarse a vivir en la casa. En esos momentos escribe unos pergaminos que solo podrían ser descifrados 100 años después. Cuando estalla la guerra civil, la población toma parte activa en el conflicto al enviar un ejército de resistencia dirigido por el coronel Aureliano Buendía a luchar contra el régimen conservador. En el pueblo, mientras tanto, Arcadio es designado por su tío jefe civil y militar y se transforma en un brutal dictador quien es fusilado cuando el conservadurismo retoma el poder. La guerra continúa y el coronel Aureliano se salva de morir en varias oportunidades hasta que, fatigado de luchar sin sentido, arregla un tratado de paz que durará hasta el fin de la novela. Después de que el tratado se firma, Aureliano se dispara en el pecho, pero sobrevive. Posteriormente, el coronel regresa a la casa, se aleja de la política y se dedica a fabricar pescaditos de oro encerrado en su taller, de donde sale solamente para venderlos. Aureliano Triste, uno de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, instala una fábrica de hielo en Macondo. Deja a su hermano Aureliano Centeno al frente del negocio y se marcha del pueblo con la idea de traer el tren. Regresa al cabo de poco tiempo cumpliendo con su misión, la cual genera un gran desarrollo, ya que con el tren llega también el telégrafo, el gramófono y el cine. Entonces el pueblo se convierte en un centro de actividad en la región, atrayendo a miles de personas de diversos lugares. Algunos extranjeros recién llegados empiezan una plantación de banano cerca de Macondo. El pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga en la plantación bananera. Para acabar con ella se hace presente el Ejército Nacional y los trabajadores que protestan son asesinados y arrojados al mar.
Después de la masacre de los trabajadores del banano, el pueblo es asediado por las lluvias que se prolongan por 4 años, 11 meses y 2 días. Úrsula dice que espera el final de las lluvias para finalmente morir. Nace Aureliano Babilonia, el último miembro de la línea Buendía, inicialmente referido como Aureliano Buendía, hasta que más adelante descubre por los pergaminos de Melquiade que su apellido paterno es Babilonia. Cuando las lluvias terminan, Úrsula muere y Macondo queda desolado. La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los Buendía. Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de Melquiades en el laboratorio, hasta que regresa de Bruselas su tía Amaranta Úrsula, con quien tiene un romance. De Amaranta Úrsula queda embarazada y tiene un niño que al nacer se descubre con cola de cerdo. Ella muere desangrada después del parto. Aureliano Babilonia, desesperado, sale al pueblo llamando de puerta en puerta, pero Macondo ahora es un pueblo abandonado y solo encuentra a un cantinero que le ofrece aguardiente, quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién nacido y corre a buscarlo, pero a su llegada encuentra que se lo están comiendo las hormigas. Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Melquiades, con vientos huracanados asediado Macondo y el lugar en el que estaba presente. Termina de descifrar la historia de los Buendía, que ya estaba allí escrita con anticipación, encontrando que al terminar de leerlos finalizaría su propia historia y con él la historia de Macondo, el cual sería arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Aquí les comparto el árbol genealógico de los Buendía. 100 años de soledad, los personajes. Primera generación. José Arcadio Buendía, patriarca de la familia Buendía y fundador de Macondo. A sus 19 años se casa con su prima Úrsula Iguarán. Es una persona de carácter fuerte, de voluntad inamovible, de gran fortaleza física, con ilusiones extravagantes, gran interés por la ciencia, la mecánica y la alquimia, muy idealista y aventurero. Abandona con su familia el antiguo pueblo en el que habitaban a consecuencia del hostigamiento del fantasma de Prudencio Aguilar, a quien José Arcadio asesina después de que éste lo ofendiera al gritarle en una gallera que ojalá su gallo le hiciera el favor a su mujer, ya que la gente sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían mantenido relaciones luego del matrimonio por una falta de virilidad o impotencia de José Arcadio Buendía. Él enloquece, así que lo atan a un árbol, muere en su habitación y durante toda la noche de ese día llueven flores amarillas y minúsculas. Úrsula Iguarán, prima y esposa de José Arcadio Buendía, además de ser el motor espiritual de la familia, es la cabeza económica. Se caracteriza por ser una mujer emprendedora y trabajadora que con su esfuerzo y prósperas empresas empuja hacia adelante a toda la familia Buendía. Posee un comportamiento fuerte y busca el bienestar de todos, pero sufre constantemente al ser la voz de la razón de una familia de locos, como ella lo afirma. En sus últimos años, durante el diluvio, poco a poco sucumbe a la demencia senil y pierde completamente la vista. Sin embargo, siempre mantiene su espíritu que la caracteriza. Vive aproximadamente 120 años. Durante su entierro, un calor sofocante invade Macondo. 100 años de soledad, personajes segunda generación. José Arcadio es el primer hijo de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Tiene una gran fuerza de voluntad heredada de su padre y una forma de ser impulsiva.
Tiene una relación con una amiga de la familia mucho mayor que él, Pilar Ternera, pero la abandona después de dejarla embarazada. Deja a su familia por el amor que siente por una chica gitana, pero regresa sorprendentemente muchos años después como un hombre mujeriego, corpulento, hablando el lenguaje de marineros, con niños en cruz y tatuado, afirmando en su jerga que ha navegado por los mares del mundo y que ha dado la vuelta al planeta 65 veces. Se casa con Rebeca y a causa del escándalo termina por vivir alejado de la familia. Coronel Aureliano Buendía es el segundo hijo de la familia y la primera persona que nace en Macondo. El coronel tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas durante la guerra. Luego de padecer el dolor y las penurias emocionales que le trae la guerra, pierde todo interés en la batalla y firma un tratado de paz y regresa a casa. Durante su vejez pierde toda capacidad de emoción y de memoria, dedicado todos los días a su vieja labor de elaborar pescaditos de oro en su antiguo taller de platería. Revela así su dolor más grande, la incapacidad de amar. Muere de viejo un día sin alguna explicación. Es el más profundo ejemplo de soledad en la obra. Amaranta, la hija menor de José Arcadio Buendía. Amaranta creció en compañía de Rebeca, no obstante, sus sentimientos por su hermana adoptiva cambian ante la aparición de Pietro Crespi, ya que ambas se interesan en él durante su adolescencia y nace una rivalidad entre ellas. Cuando Rebeca se casa con José Arcadio, Amaranta rechaza a cualquier hombre que la busque, incluyendo a Pietro Crespi, quien la corteja después que Rebeca lo deja, pero lo rechaza de tal modo que hace que éste se suicide por ella. Rebeca es una niña huérfana que llega a Macondo desde Manaure en compañía de unos traficantes de pieles cuando tenía unos 10 años, tras perder a sus padres cuyos huesos conserva en un saco largo y estrecho. Luego de varios sucesos con su esposo fallecido, José Arcadio, hijo, Rebeca se encierra y vive en soledad y amargura con su sirvienta. Cien años de soledad, personajes tercera generación. Arcadio, hijo de Pilar Ternera y José Arcadio, hijo. Sin embargo, él siempre pensó que sus padres eran José Arcadio Buendía y Úrsula. Al nacer, Úrsula no quería aceptarlo, pero José Arcadio Buendía lo acogió como un buen día. Le dio el apellido y lo llevó a vivir en la casa. Úrsula accedió con la condición de que no se le revelase la verdad. Era un personaje impulsivo, pero asume el liderazgo de Macondo cuando el coronel Aureliano Buendía se marcha y le encomienda esta misión y se convierte en un dictador tiránico, utilizando a sus alumnos como ejército personal. Es fusilado por el capitán Roque Carnicero cuando el régimen conservador asume el poder de Macondo. Aureliano José, hijo de Pilar Ternera y el coronel Aureliano Buendía, acompaña a su padre en algunas guerras, pero regresa al pueblo debido a que está enamorado de su tía Amaranta, quien lo crió desde que era bebé. 17 aurelianos. Durante sus 32 guerras civiles, el coronel Aureliano Buendía tiene 17 hijos con 17 mujeres diferentes, con cada una de las cuales él solo estuvo por una noche. Esto se explica ya que tradicionalmente las mujeres jóvenes son enviadas a acostarse con los soldados para tener hijos fuertes que mejoren la raza. Y la casa de los Buendía es visitada por 17 madres diferentes solicitando a Úrsula bautizar a sus hijos. Úrsula los bautiza a todos ellos con el nombre de Aureliano y el apellido de sus respectivas madres.
Cien años de soledad. Personajes. Cuarta generación. José Arcadio II, hijo de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad. En su infancia presenció un fusilamiento y por eso quedó siempre con el terror de que lo enterraran vivo. Aureliano II es el más bullicioso e impulsivo. Toma Petra Cotes como su amante aún durante su matrimonio con Fernanda del Carpio. Mientras vive con Petra, su ganado se reproduce sin control y con eso vive en tiempos de abundancia al punto de tapizar paredes con billetes. Después del diluvio, su fortuna desaparece. Cien años de soledad. Personajes quinta generación. Renata Remedios, conocida como Meme, es la primera hija de Fernanda y Aureliano II. Es enviada a la escuela para aprender a tocar el clavicordio y se gradúa. Mientras se dedica a este instrumento con una disciplina inflexible, también disfruta de las fiestas y las exhibiciones, siguiendo los excesos de su padre. Conoce y se enamora de Mauricio Avinolia, un aprendiz de mecánico de los talleres de la compañía bananera, siempre rodeado de mariposas amarillas. José Arcadio es criado por Úrsula, quien quiere que se convierta en papa, por lo cual es enviado a Roma, pero se retira del seminario al poco tiempo. A su regreso de Roma, tras la muerte de su madre, descubre un tesoro enterrado y comienza a derrocharlo en fiestas suntuosas en donde tiene aventuras sexuales con niños. José Arcadio fue ahogado en la alberca por 4 niños a quienes había azotado previamente y luego del asesinato se llevaron los 3 sacos de oro que solo ellos y José Arcadio sabían dónde estaban escondidos. Amaranta Úrsula es la hija menor de Fernanda y Aureliano II. Tiene las mismas características de Úrsula, la matriarca, quien muere cuando ella era solo una niña. Cien años de soledad. Personajes. Sexta generación. Aureliano, Babilonia. Es hijo de Meme y Mauricio Babilonia. Es enviado a la casa y escondido del resto del mundo por su abuela Fernanda, quien inventa la historia de que fue encontrado flotando en una canastilla y lo esconde en el taller de platería. Su personalidad es similar a la del coronel, un verdadero aureliano. Apenas alcanza a conocer a Úrsula, quien muere durante su infancia. Es el hombre más sabio de toda la estirpe que conoce sin tener una razón para ello. Entabla una gran amistad con José Arcadio II, quien le relata la verdadera historia de la masacre de las bananeras. Cien años de soledad. Personajes. Séptima y última generación. Aureliano, hijo de Aureliano Babilonia y su tía Amaranta Úrsula. Nació con cola de cerdo, tal y como Úrsula pronosticó que ocurriría y representa el final de la familia Buendía. A pesar de que su madre quería que se llamara Rodrigo, su padre decide que se llame Aureliano, de acuerdo con la tradición familiar de los Buendía. Como la familia estaba condenada a 100 años de soledad, no podría sobrevivir, por lo que muere devorado por las hormigas coloradas que habían invadido la casa durante el diluvio, tal y como lo predecía el epígrafe de los pergaminos de Melquiade. El primero de la estirpe era amarrado a un árbol y el último se lo están comiendo las hormigas. Personajes externos de la familia en Cien años de soledad, solo los voy a mencionar. Remedios Moscote, Fernanda del Carpio, Prudencio Aguilar, Melquiades, Pilar Ternera, Santo Sofía de la Piedad, Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel, Pietro Crespi, Gerineldo Márquez, Petra Cotes.
Mr. Herbert y Mr. Brown, Gastón, Nigromanta, el sabio Cátala, Álvaro Alfonso, Gabriel y Germán, Apolinar Moscote. Temas presentes en 100 años de soledad. La soledad. Cada paso que da uno de los miembros de la saga de los Buendías tratando de salir de sí mismo lo conduce fatalmente por el destino trágico a la soledad. Tal y como anuncia el título de la novela, debemos considerar la soledad como uno de los temas más centrales y reiterados en la obra de Gabriel García Márquez. El tiempo. Es posible establecer una temporalidad lineal y progresiva basada en la medida de 100 años y pautada por el propio Melquiades, quien manifiesta que solo podrán ser revelados los manuscritos de la familia cuando se cumpla el centenario de la estirpe Buendía. Este tiempo lineal, a su vez, puede ser analizado a partir de las distintas transformaciones políticas, económicas y sociales que atraviesa Macondo. La estirpe familiar, los vínculos, las disputas intrafamiliares y las relaciones de parentesco conforman otro de los temas fundamentales en 100 años de soledad. La historia de Macondo es la de la familia Buendía y al revés. La naturaleza no solo aparece en el texto como un escenario donde suceden los acontecimientos, sino que cobra una importancia central en el argumento de la novela. En primera instancia, opera como una potencia que busca constantemente devorarlo todo, lo sobrenatural, fantasmas que conviven con los vivos, comportamientos de la naturaleza que rompen con las reglas de la biología, habitaciones en las que se detiene el tiempo y otros tantos sucesos maravillosos conforman uno de los temas más importantes en 100 años de soledad. El conocimiento y la locura. Tanto el tema del conocimiento como sus contracaras, la locura y el olvido, aparecen tematizados en forma recurrente a lo largo de la obra. La cantidad de personajes caracterizados por una inmensa sabiduría, poseedores de aptitudes adivinatorias, dotados de una memoria prodigiosa o por el contrario, dominados por la locura, la senilidad y otras afecciones mentales, vuelve necesaria una lectura de la novela que haga foco en el tema del conocimiento y sus distintas manifestaciones en los integrantes de la sociedad en Macondo. El progreso permite el desarrollo gradual de una sociedad en lo económico, tecnológico, político, social y cultural. Este tema posee un protagonismo fundamental en 100 años de soledad. La fatalidad en el amor se relaciona con el asesinato y el peligro de engendrar un hijo deforme producto del incesto. Este último peligro, a su vez, será heredado a través de las siguientes generaciones y presenta uno de los motivos que ocasionan la extinción de la familia al culminar la novela. Algunas razones para leer Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es una experiencia literaria única. La narrativa de este escritor colombiano es extraordinaria en su capacidad para transportar al lector a un mundo de maravillas y misterios. La fusión de lo mágico y lo real crea una experiencia literaria inolvidable. La exploración profunda de la condición humana a través de los personajes de la familia Buendía, la novela aborda temas universales como el amor, la soledad, la ambición, la búsqueda de significado en la vida. Cada actante es un espejo en el que los lectores pueden verse a sí mismos. Más razones para leer Cien años de soledad. El realismo mágico es uno de los ejemplos más notables en la literatura, ya que mezcla lo fantástico y lo mundano. La relevancia en la literatura universal. La novela ha sido elogiada por críticos y académicos de todo el mundo. Ha influenciado en la literatura global. Leerla
es una de las oportunidades para adentrarse en una de las obras más significativas del siglo XX. A continuación le comparto algunas de las referencias utilizadas para este estudio sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Aquí tenemos más referencias. Si les gustó el tutorial sobre la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, dale like y comparte. Y si gusta, suscríbete. Hasta pronto.